Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, segunda parte, sección tercera. Solo el nacionalismo del Estado de Israel es promovido por el globalismo. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Todas las organizaciones que vamos a describir en estos escritos tienen estructura de pirámide. La cima de la pirámide es la parte más pequeña de la estructura. Representa que los que tienen mayores conocimientos son inferiores en número. Ellos están en la cima de la pirámide y manipulan a los grados inferiores. Las personas ubicadas por debajo creen probablemente que están en lo correcto, ya que se les manipula direccionando los ideales intelectuales o filosóficos que ya tiene cada quien. Cada nivel no maneja los conocimientos de arriba, y solo la cúspide conoce toda la verdad. Es por esto que la mayor parte de la gente no logra dimensionar que exista una manipulación de esta escala, sin ningún tipo de remordimiento ni escrúpulos. En el caso de la creación de los Illuminati, en la cúspide se encuentra el linaje Rothschild. Adam Weishaupt contaba con los millones de Rothschild para formar seguidores pagos, pero probablemente no tenía toda la información. Hecho esto, se infiltró en las logias masónicas y luego fundó una logia propia. Hitchcock nos sigue relatando. En 1784, Adam Weishaupt emite la orden para que comience la Revolución Francesa a Maximilien Robespierre en forma de libro. Esto puede chocar contra lo que nos enseñaron en la escuela, pero es importante entender que, lastimosamente, muchos grandes ideólogos de la historia fueron títeres de banqueros usureros para sentar las bases e idearios de su conveniencia. Como un antecedente y a la vez ejemplo importante de esto, tenemos a John Locke, el padre del liberalismo clásico, que influyó en Montesquieu, Rousseau y Voltaire, los padres de la Ilustración. Locke fue quien escribió en 1689 la justificación teórica de la Revolución Gloriosa de Guillermo de Orange, en la obra Dos tratados sobre el gobierno. Recordemos que la Revolución de Guillermo de Orange estuvo financiada y sirvió a los intereses de la banca usurera, como vimos en el capítulo tercero. Podemos decir sin temor a equivocarnos que toda la llamada Ilustración no fue otra cosa que el ascenso de los Rothschild mediante revoluciones disfrazadas de libertad, pero con el objetivo oculto de cambiar de amo, cambiar al amo rey en este caso, pero el amo banca usurera. En el mencionado libro ordenado por Weishaupt, se llamaba como se aprovecharía el momento histórico para provocar la caída de la monarquía francesa. Solo por dar un ejemplo, Robespierre fue quien consiguió que el pueblo vea a sus monarcas como traidores. Las condiciones históricas para una revolución estaban dadas, pero fue Robespierre, junto con Xavier Sauc, uno de los discípulos de Weishaupt, quienes terminaron de delinearlas, financiadas por la casa Rothschild.
Hitchcock continúa. Este libro se envió por mensajería desde Frankfurt a París. Sin embargo, al mensajero le cae un rayo. El libro que detalla este plan es descubierto por la policía y entregados a las autoridades bávaras, con lo que la historia se alteró transitoriamente. A consecuencia de ello, el gobierno de Baviera ordena a la policía atacar las logias masónicas del Gran Oriente de Weishaupt, del Gran Oriente, y las casas de sus socios más influyentes, claramente. Las autoridades bávaras estaban convencidas de que el libro que había sido descubierto sería una amenaza muy real de un grupo privado de personas influyentes. Claramente, las autoridades bávaras estaban convencidas de que el libro que habían descubierto sería una amenaza muy real de un grupo privado de personas influyentes para utilizar las guerras y revoluciones para conseguir sus fines políticos. En consecuencia, en 1785, el gobierno de Baviera declara fuera de la ley a los Illuminati y cierra todas las logias bávaras del Gran Oriente. Es por esto que muchos dicen que los Illuminati son una mera teoría de la conspiración y una secta desaparecida hace mucho. Pero esta prohibición, sin embargo, sabemos que la sociedad secreta siguió operando bajo distintos nombres y fachadas, y justamente a ellos se refería Kennedy. Por otro lado, este es el punto en que los Illuminati infiltran la masonería. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros. Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, segunda parte, sección 3. Solo el nacionalismo del Estado de Israel es promovido por el globalismo. Voz en off, Miguel Yegros.